Seguimos avanzando y ahora doy la bienvenida. Saludo a Jessica Ramos. Buenas tardes, Jessica, de Provivienda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vienen para presentarnos dos proyectos, dos programas. El programa de acogida integral para inmigrantes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Y también el programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas migrantes. Ciertamente, lo comentamos en la reunión previa, necesitaríamos mucho tiempo para poder describir, ¿no? Todas las acciones que hacen y a la vez pues quisiéramos escuchar un poquito de cada uno, ¿no? Y tener esos esbozos, ¿no? Entonces, no sé por dónde quisieras comenzar, pero sería ideal conocer sí, cómo surgen ambos o incluso si hay alguna vinculación entre ellos, cómo se relacionan y la temporalidad. Bueno, pues si quieres, buenas tardes y me uno a lo comentado por el resto de compañeras y compañeros, que muchas gracias por ofrecer estos espacios donde podemos compartir las entidades nuestras experiencias, ¿no? En nuestro programa. ¿Vale? Para quien no la conozca, es una entidad sin ánimo de lucro que se pone en marcha desde 1989 y está actualmente en 15 comunidades autónomas. Aquí en Canarias tiene estos dos programas específicos de atención a la población migrante, lo que acabas de comentar, Celia, y si quieren voy a empezar ya por el programa de acogida integral, ¿vale? Que tiene un nombre bastante largo, que es acogida integral para personas migrantes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Este programa se pone en marcha desde el año 2019. Justo estas imágenes son del otro programa, Celia. Sí, disculpa, Jessica, tenemos sin problema, mientras que la información llegue, pero para no causar... Sí, ok. Bueno, el programa de acogida integral se pone en marcha en Canarias, bueno, en la isla de Tenerife en el año 2019. Surge evidentemente por la necesidad detectada de que sufre la población migrante de acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, ¿vale? Sí es cierto que, por ejemplo, si nos basamos en los informes que todas conocemos, ¿no? de la AROPE o de FOESA, vemos como en Canarias hay una situación de pobreza donde hay un colectivo que está sufriendo quizás las mismas situaciones de acceso, de mantenimiento de la vivienda, pero la población migrante tiene añadida el factor de discriminación por origen, ¿vale? Entonces, de ahí que se ponga en marcha este tipo de medidas un poco pues para compensar, ¿no? Dentro del programa de acogida integral hay dos líneas de intervención. Por un lado, hay un servicio de asesoramiento jurídico y social para la población migrante, pues desde la perspectiva jurídica se trabaja con la población migrante en cómo regularizar situación administrativa, hacer las renovaciones de los permisos o incluso cuando proceda acceder a la ciudadanía. Y desde el área social, siempre enfocado, ¿vale?, a la inclusión de la población en la sociedad y desde también con el objetivo, ¿no?, del acceso y mantenimiento de la vivienda habitual. Desde el área social se hacen itinerarios de intervención donde se abordan entonces, con lo que he dicho, pues todas las áreas de la persona, y lo que se intenta es hacer valer aquellos derechos que tiene reconocida la persona según la situación administrativa en la que se encuentra, ¿no? Recordemos que según si estamos en situación administrativa regular o incluso el tipo de permiso de residencia que tengamos, o si somos solicitantes de protección internacional o si somos inmigrantes retornadas, vamos a tener unos derechos reconocidos y otros derechos negados. Pues entonces abordamos desde el empadronamiento, asistencia sanitaria, acceso a los servicios sociales municipales, acceso a esas ayudas de emergencia social que puedan ser vinculantes y tan importantes para el acceso y mantenimiento de la vivienda, etc. ¿Vale? Se hace ese itinerario. A lo largo de este tiempo se ha atendido como aproximadamente, de hecho antes lo estaba corroborando, aproximadamente 378 unidades familiares, ¿vale?, a día de hoy. Este programa de acogida integral también tiene otra línea de intervención, quizás es la que más peso tiene dentro del programa, podríamos decir, que son los recursos alojativos. Estos recursos alojativos están destinados para aquellas personas que tienen algo de ingresos económicos, ¿vale?, siempre refiriéndonos a la población migrante, evidentemente, tienen algo de ingresos económicos y por tanto quedan fuera de esos baremos para poder acceder a recursos alojativos de emergencia. Y a su vez
incumplen los requisitos establecidos por el mercado de la vivienda para poder acceder a una vivienda de alquiler. Entonces, establecemos estos pisos puentes donde intentamos trabajar con la persona desde un acogimiento en pisos de acogida temporales y supervisados, ¿vale? Pero explico si quieren un poquito brevemente esto. Lo que intentamos hacer es como ese piso puente antes de acceder a una vivienda estable. Las personas que acceden a este recurso alojativo, decíamos que son supervisados, ¿vale? Las personas tienen un funcionamiento totalmente autónomo, incluso a través de sus propios medios económicos cubren parte de sus necesidades de subsistencia y se realiza junto a la persona un plan de intervención individual, de tal manera que basándonos en la situación especial de cada una de las personas o familias, podamos capacitar o aportar en la promoción de ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, dentro de ese plan de intervención sí es cierto que hay como unos ejes transversales que trabajamos junto a la persona o familia, que es el empleo, toda la información que tiene que ver con derechos y deberes del acceso a la vivienda, ¿vale? Con la ley de arrendamientos urbanos y toda el área que tiene que ver con la eficiencia energética, ¿vale? A lo largo, pues un poco pues para terminar con este programa, la experiencia que hemos tenido, nuestra valoración, la verdad que es bastante buena. Estos recursos alojativos que decíamos que eran temporales, hay personas que han estado 1, 2, 3 meses, 6 meses o el máximo de tiempo que es incluso un año, y los cierres de los casos han sido un número considerablemente alto de éxito. Esto quiere decir que las personas han conseguido salir del recurso alojativo habiendo alquilado una vivienda, o incluso cuando hacemos una valoración más negativa de los casos, han podido salir de la vivienda en un alquiler de una habitación, pero con título legal, que es algo también bastante positivo, ¿no? Esto sería el programa de acogida integral, un poco pues a grosso modo. Gracias, Jessica. Es desde luego interesante y apasionante y como comentábamos, ¿no? Estarán los contactos también disponibles para quien quiera profundizar, pero sí que estas claves, ¿no? Y incluso estas herramientas, ¿no? Los pisos puente o los planes de intervención individual, es de gran interés, ¿no? Escucharte. Y ahora directamente continúo con el siguiente programa, si nos puedes igual esbozar esas líneas, ¿no? Esas claves en las que trabajan. Gracias, Enia. Sí, el siguiente programa es el de promoción de la no discriminación residencial, ¿vale? La base es prácticamente la misma. Se abordan esos a nivel más de participación comunitaria, estereotipos y prejuicios que puedan llevar a comportamientos racistas que puedan causar discriminación de acceso o mantenimiento de la vivienda de la población migrante. Entonces, este programa tiene como varias líneas de actuación. Tiene por un lado, dirigido concretamente a la población migrante, pues este es el buzón que habíamos visto con anterioridad. Este buzón es destinado a que la población migrante que sienta que haya sufrido algún tipo de situación discriminatoria de acceso a la vivienda o de mantenimiento de la vivienda, pueda hacernos llegar su situación y pueda acceder a un servicio jurídico y social especializado donde puedan hacer un acompañamiento en el proceso, incluso toma de decisiones si quiere plantear denuncia o no ante esta situación, ¿vale? Dentro de las acciones destinadas a la población migrante también estarían esos talleres grupales donde volvemos a hacer ese especial hincapié en el empoderamiento de la población, ¿vale? En el sentido de tener toda la información necesaria sobre derechos y deberes de acceso a la vivienda, sobre cuáles serían, ¿no? Cláusulas abusivas e incluso conocer indicadores, ¿no? Saber reconocer posibles situaciones donde se vean, donde vivan esa mala experiencia de discriminación tanto directa o indirecta de acceso a la vivienda. Eso en cuanto a población migrante. También hacemos otro tipo de acciones a nivel general, como puedan ser charlas a agentes inmobiliarios, charlas a población en general o en centros educativos. También pues, participamos en comisiones técnicas, como por ejemplo
la Comisión Técnica del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, la Comisión Técnica de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, comisiones técnicas pertenecientes a corporaciones municipales como pueden ser Santa Cruz o La Laguna, y todo tipo de foros o espacios donde se nos permita pues, realizar un trabajo en red y compartir experiencias y buenas prácticas, ¿no? Además de esto, también contamos con un servicio de asesoramiento a funcionarios y funcionarias de las administraciones públicas o incluso compañeras o compañeros del tercer sector, donde podamos compartir alguna duda con algún caso real o incluso compartir protocolos de actuación o bueno, hacer llegar lo que comentábamos antes, ¿no? El buzón para hacer llegar esas denuncias y facilitar esos recursos, ¿no? a la ciudadanía. Y por último, una de las líneas que tiene este programa también, que lo pueden ver a través de la web, es la publicación de informes, donde se hace cada año pues, un pequeño análisis. Por ejemplo, en años anteriores se han hecho estudios de testing inmobiliario para demostrar que la discriminación que sufre la población migrante del acceso a la vivienda, además de estar relacionada con la aporofobia, también está justificada por situaciones de origen o informes como el del año anterior, ¿vale? Del año 2002, donde exponemos que hay situaciones de discriminación directa o indirecta, incluso desde propias normativas, como puede ser la Ley de Vivienda del 2003 de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Donde hay situaciones discriminatorias donde se exige 7 años continuados de empadronamiento en el territorio o 15 discontinuos para podernos registrar como demandantes de vivienda pública. Entonces, esas situaciones de discriminación indirecta, pues visibilizarlas, hacer recomendaciones y demás. Y eso es todo resumidito en el tiempo que podamos ocupar, pero vamos. Sí, el intento de resumir, ¿no? Un trabajo tan grande, ¿no? Es desde luego de gran interés a todos los aspectos que comentas, ese trabajo en red también y de colaboración entre entidades, que también incluso desde aquí podemos favorecer, ¿no? Y cualquier persona que quisiera entrar en contacto, ¿no? Y también lo puede hacer, publicamos las redes en los mensajes, también ese espacio tan importante de denuncia, de generar conciencia sobre los derechos o la discriminación y finalmente, desde luego, generar conocimientos y estudios y seguir poniendo hincapié, ¿no? en la necesidad de la promoción a la vivienda. Muchísimas gracias Jessica. Ha aparecido una ráfaga de imágenes, ya que tenemos las imágenes de ambos proyectos juntas y que las han podido visualizar. Y bueno, nuevamente, agradecidas, un placer haberte escuchado y seguimos en contacto, por supuesto. Gracias a ustedes. Hasta luego, Sonia. Hasta luego.